Tengo en la plataforma un material para que ustedes estudien sobre los fertilizantes. Es este material que estoy compartiendo acá en la presentación, que es un contenido importante para el segundo parcial. Bueno, lo que hemos visto a partir del primer parcial para acá es lo que va a entrar en el examen, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes eh, la parte del cuestionario del análisis foliar, el cuestionario del lugar correcto, diagnóstico visual y también el tema de fertilizantes? Bueno, este material, que es el más completo, ya lo tienen en su plataforma para su estudio para el día lunes, ¿verdad? Lunes a las 10:30 me parece que es el examen. Bueno, el origen de los fertilizantes. Los fertilizantes nitrogenados, ¿de dónde provienen? Bueno, en primer lugar, quiero comentarles que la síntesis del NH3, el amoníaco, ha sido la clave para la elaboración de fertilizantes nitrogenados. La materia prima principal del fertilizante nitrogenado es el amoníaco, el NH3. Este se empezó a sintetizar artificialmente a través de un proceso creado en 1910 llamado el proceso de Haber-Bosch en Alemania. En este proceso se hace reaccionar el nitrógeno con el hidrógeno del aire. Tenemos ahí la ecuación, ¿verdad? El, el nitrógeno del aire con el hidrógeno y nos va a dar entonces la molécula de amoníaco, que es la principal materia prima de los fertilizantes nitrogenados. Es un proceso caro, es un proceso que gasta mucha energía. De ahí viene mucha de la crítica con relación a que los fertilizantes tienen un alto costo. Obviamente gastan mucha energía eléctrica, mucha energía a nivel de calor para la producción. También genera residuos al ambiente. Entonces, de tal cuenta que muchos se oponen también a la fabricación de fertilizantes artificiales debido al alto costo de energías, ¿verdad? Para el funcionamiento de estos, prácticamente son unos reactores, son equipos en donde existen instalaciones para compresionar el aire, subir la temperatura, acelerar las reacciones a través de la presión y la temperatura. Bueno, finalmente, conclusión, la formación del NH3 o amoníaco, que es la fuente principal de todos los fertilizantes artificiales, ¿verdad? O los fertilizantes creados por el hombre. Entonces, perdón, no sé si me escuchan, jóvenes, creo que tengo unos problemas con mi máquina en este momento. Bien, ingeniero, le escuchamos. Está claro, muy bien, gracias, gracias. Entonces, ese es un proceso importante. A partir de acá se pudo sintetizar el amoníaco. Entonces, el proceso es llamado el proceso de Haber-Bosch, creado en Alemania. A partir de acá se empezó a sintetizar el amoníaco, ¿verdad? A través de prácticamente es filtrar esa fuente inagotable que es el aire de la atmósfera y a partir de ahí obtener el nitrógeno y el hidrógeno para hacerlos reaccionar. La urea. Entonces la urea, fíjense que la obtienen a partir de hacer reaccionar el amoníaco con el dióxido de carbono. Realmente la síntesis de la urea lleva 2 etapas.
Entonces, en la primera etapa formamos carbamato de amonio, NH2CONH4. Y finalmente, en la segunda etapa, se deshidrata este carbamato de amonio y se obtiene la urea. Procesos también químicos, ¿verdad? Donde a través de diferentes reacciones químicas se pasa de un carbamato al cual se le obtiene una molécula de agua y finalmente obtenemos la urea, el CONH22. Bueno, entonces la urea en síntesis se obtiene por la reacción de amoníaco y dióxido de carbono. ¿Sí? Amoníaco y dióxido de carbono y al final nos va la urea, ¿verdad? ¿Cómo se obtiene el sulfato de amonio? El sulfato de amonio no es más que poner a reaccionar el mismo amoníaco. ¿Se recuerdan? El amoníaco es la materia prima para la síntesis de los fertilizantes nitrogenados. Entonces, el sulfato de amonio lo obtenemos a través de hacer reaccionar amoníaco y ácido sulfúrico. Realmente todos los sulfatos que vamos a encontrar son producto de la reacción con ácido sulfúrico de alguna materia prima, ¿verdad? Por eso se llaman sulfatos. Entonces el ácido sulfúrico, en este caso con el amoníaco, nos da sulfato de amonio, ¿verdad? El NH42SO4. Siempre ustedes, por favor, tengan presentes, no olvidar, quiero que también estudien para el examen porque es necesario que lo tengan presente. Se recuerdan de las formas iónicas. Porque las formas iónicas nos explican cómo se va a descomponer el fertilizante, en dónde van los nutrientes. Recuerden si aquí tenemos, solo como recordatorio, una parte positiva, una parte negativa. En este caso, ¿cuál es la carga de la molécula de fertilizante de sulfato de amonio? A ver, ¿cuál es la carga de la molécula? ¿Cuál es la carga eléctrica? ¿Se recuerdan que el ion amonio NH4 tiene valencia +1, ¿verdad? Es un catión. Y tenemos 2. ¿Cuál es la carga global entonces del catión amonio en este caso? ¿2? 2 por 1, 2. Correcto. ¿Cuál es su apellido? Divas, Guzmán. Divas. Vamos a dar 2 puntos para el examen parcial. Recuérdense que todos los puntos que les ofrecí anteriormente se los di, se los sumé en el primer parcial a los que obtuvieron puntos. Muy bien, Divas, estos 2 puntos. No olvidemos que la parte tal vez más clave para nosotros también es la separación de los componentes de un fertilizante. No olviden, me gusta repetirlo, porque las formas iónicas son las que nos hacen comprender mucho del trabajo de un fertilizante. En este caso, se recuerdan, tenemos el sulfato de amonio. El ion amonio, recordemos de memorizar las cargas de los diferentes iones. El sulfato tiene carga -2. Entonces, ¿se recuerdan? El catión tiene carga
2 más 2, el anión tiene carga menos 2. Entonces la carga o valencia de este fertilizante es igual a la carga de cada uno, ¿verdad? La valencia de este fertilizante es 2. No olvide, el peso equivalente es igual a la masa del fertilizante partido la valencia. Esto es algo muy, muy clave que nos va a facilitar mucho nuestros cálculos futuros. Sacamos la masa de este fertilizante. Ya vamos a ver que de repente vamos a ver allá fertilizantes hidratados, ¿verdad? Entonces, la masa del fertilizante es todo. Si incluye agua, con todo y agua. Esa es la masa. ¿Se recuerdan? Bueno, entonces dividimos la masa entre la valencia y tenemos el peso equivalente de ese fertilizante. Solo es un recordatorio. Ténganlo en cuenta. Voy a quitar aquí. En este caso no está hidratado este fertilizante, pero es un recordatorio. Las formas iónicas y su carga eléctrica, su valencia, por favor, ustedes tienen que estudiarlo siempre y tenerlo presente para que se nos facilite todo el entendimiento de los fertilizantes. Para el día de hoy realmente tenemos exposiciones, pero yo quería insistir en estos elementos que son muy importantes para nuestro aprendizaje, ¿verdad? Por eso estamos repitiendo estos elementos. Bueno, entonces los fertilizantes se separan en sus formas iónicas, ahí se recuerdan. Bueno, continuamos. Los abonos fosfatados. ¿Cuál es su materia prima principal? La materia prima principal es la fluoro o fluorapatita. Es lo que le llamamos roca fosfórica. En algunos casos en agricultura donde no quieren aceptar productos sintetizados por el hombre, entonces se extrae de minas y aunque es poco soluble, pero la utilizan directamente. Porque nos dicen no utilizamos fertilizantes químicos producidos por síntesis o producidos con gran gasto de energía. Entonces, los abonos fosfatados provienen de la roca fosfórica que se obtiene de minas. Se saca de la tierra. ¿Dónde hay? En Venezuela, en Brasil, Etiopía, en USA, en Alemania. Yo creo que de los lugares más importantes también de donde se obtienen materiales para fertilizantes es en Rusia. De tal cuenta que nosotros, a mí me ha tocado coordinar la llegada de ustedes a ver las plantas de fertilizantes en la costa sur, las plantas grandes de Disagro, de Mayafert, de Yara, y lugares donde se aplican los fertilizantes, y lugares donde se hacen experimentos, y los llevamos, ojalá en el futuro haya un espacio para llevarlos a ver experimentos con fertilizantes, porque lo que se hace simplemente es manipular la cantidad de fertilizantes. Tenemos una tabla de referencia, cuánto es lo adecuado, y en el experimento simplemente variamos las dosis, porque estamos esperando ver qué pasa si le falta un nutriente. Por ejemplo, qué pasa si no hay boro, qué pasa, pues obviamente no hay translocación de carbohidratos, obviamente el desarrollo se estanca, tenemos problemas en los brotes tiernos, si son frutos tenemos problemas en los frutos, paredes celulares. Obviamente también, jóvenes, para el examen no se acuerden de la función de los nutrientes, la función que va relacionada a síntomas de deficiencias visuales, por favor. Las funciones las hemos estado hablando también durante esta parte. Bueno, pero volviendo entonces, la principal materia prima de los abonos a base de fósforo es la fluorapatita, ¿verdad? Fluorapatita, llamada roca fosfórica. ¿Y cómo obtenemos el fertilizante
llamado superfosfato triple. Simplemente hacemos reaccionar esa roca, la fluorapatita, con ácido fosfórico. Entonces, el ácido fosfórico se forma o nos ayuda realmente a formar el superfosfato triple, ¿verdad? Bueno, un fertilizante. Entonces, vamos a ver si recuerdan del superfosfato triple. De todos modos, ustedes les recomiendo que revisen sus tablas, ¿verdad? Bueno, entonces, realmente la roca fosfórica contiene calcio, ¿verdad? Eso le da su característica de ser un poco soluble. Bueno, entonces, aquí tenemos el superfosfato triple y simplemente nosotros hacemos reaccionar la roca fosfórica con ácido fosfórico, ¿sí? Y obtenemos entonces el superfosfato triple. Un fertilizante, ¿verdad? Que tiene fósforo especialmente. Un fertilizante simple porque solo tiene un macronutriente primario, el fósforo, aunque también lleva calcio, ¿verdad? Pero es simple porque solo lleva un macronutriente, ¿se recuerdan? Un macronutriente primario. Bueno, entonces aquí tenemos el superfosfato triple. Seguimos. Bueno, todos los fertilizantes a base de fósforo, como el fosfato diamónico, el fosfato monoamónico, también se obtienen de esta roca fosfórica. Fertilizantes potásicos. La principal fuente de fertilizante de tipo potásico es el KCl, ¿verdad? KCl también le llamamos muriato de potasio. Esta es la principal materia prima de los abonos a base de potasio. Miren, y el muriato de potasio KCl se obtiene también de minas, ¿verdad? Está en forma natural. Normalmente tenemos en color rojo, pero es debido a muchas impurezas. Vamos a ver que en lo que son fertilizantes para hidroponía y fertirriego tenemos en colores claros porque están más puros y son muy solubles, pero en este caso, de manera natural es de color rojo. Tiene muchas impurezas de hierro, por eso tiene color rojo. Bueno, entonces los fertilizantes potásicos, la materia prima principal es el KCl o muriato de potasio. Realmente, también cuando nosotros diseñamos algunas mezclas de fertilizantes, esa es nuestra materia prima, ¿verdad? El muriato de potasio, hacemos las mezclas. Pero este muriato de potasio o KCl es rojo y está presente de forma natural bajo la superficie terrestre, ¿verdad? Vamos a ver, alguien también nos escribía. Bueno, alguien más se reportaba, solo que, bueno, yo creo que es el mismo, vamos a ver, creo que es España. Bueno, no me pone aquí en el mensaje quién se reporta. Bueno, fertilizantes potásicos, la principal fuente, el muriato de potasio o KCl. Ahora, ¿cómo obtenemos sulfato de potasio?
el fertilizante sulfato de potasio, tenemos la materia prima, que es el KCl, muriato de potasio o cloruro de potasio, ¿verdad? Que es lo mismo, cloro de potasio, más ácido sulfúrico, ya obtenemos, dijimos, los sulfatos. Aquí tenemos entonces sulfato de potasio. Materia prima y ácido sulfúrico nos hace obtener entonces aquí el sulfato de potasio. Inge, una pregunta. Diga. Este también tiene carga de 2. Veamos entonces las formas iónicas. ¿Se recuerdan? La forma iónica del potasio, ¿se recuerdan ustedes? Revisen su cuadro de formas iónicas y estudienlas, por favor. Es +1. Pero como hay 2, en este Sería caso, correcto. Aquí tenemos la forma iónica del azufre. Como es absorbido por las plantas, bueno. Y aquí tenemos el potasio, ¿verdad? Si hubiera un átomo de potasio sería +1, pero como son 2, 2 por 1, la carga es 2. Entonces, la carga o la valencia es igual a 2, ¿verdad? Porque la valencia del catión es +2, del anión es -2. Entonces, la valencia del fertilizante, dijimos, es 2. Para hablar ya de fertirriego, hidroponía, no podemos olvidar esto, porque nosotros queremos, por ejemplo, me piden 5 equivalentes de K2SO4. Así me lo piden las soluciones. Tengo que agregar 5 equivalentes, pero como son concentraciones muy pequeñas, me piden tal vez 5 miliequivalentes. Entonces nosotros tenemos que descomponer, tenemos que calcular cuánto pesa un equivalente, ¿verdad? Entonces, un equivalente es igual a la masa del K2SO4 dividido la valencia, que es 2. Entonces ahí tenemos los gramos, ¿verdad? Eso es un equivalente. Si me piden un equivalente de sulfato de potasio, un equivalente equivale a la masa dividido 2. Entonces un equivalente va a ser representativo de esa cantidad de gramos, un equivalente. Y si me piden 5 equivalentes, yo lo multiplico por 5 y hace cuántos gramos tengo que agregar de ese fertilizante. Y se recuerdan, un equivalente es igual a 1000 miliequivalentes. ¿Sí? Un equivalente es igual a 1000 miliequivalentes para que hagan entonces sus reglas de 3. Y algo para que no le tengan miedo, las partes por millón, ¿se recuerdan ustedes? Que es igual a miligramos por kilogramo. Cuando ustedes pasan a hablar de soluciones, hablamos de miligramos por litro, que es algo que vamos a ver después. Si ustedes lo quieren pasar a trabajo en fincas, gramos por metro cúbico de solución, ¿verdad? Gramos por metro cúbico. Entonces, partes por millón nos dice cuántos miligramos hay por kilogramo. En este caso, sólido, suelo. Los miligramos los convertimos a gramos, ¿verdad?
Y si lo hacemos a mano, también podemos relacionar los gramos con los equivalentes. Solo hacer las reglas de 3 o hacer la estequiometría, porque un equivalente se expresa en gramos. Entonces, puedo jugar con equivalentes, con gramos y con miligramos, no se olviden. No sé si tienen alguna pregunta respecto a los otros fertilizantes. Yo en la tarea les puse al inicio, me recuerdo, vamos a ver, creo que les puse unos fertilizantes y les puse uno un poco complejo, que realmente es un fungicida, algo para matar hongos. Se los puse ahí para que ustedes pudieran ver una fórmula y pensaran qué hacer. Me salió un poco a veces del concepto al inicio de los fertilizantes para ver algunas fórmulas más que todo y calcular porcentajes. Bueno, pero vamos al hecho, entonces volvemos al tema de los fertilizantes potásicos. Dijimos que el KCl o muriato de potasio es la principal materia prima para todos los fertilizantes a base de potasio. Obtenemos fertilizantes reaccionando entonces el muriato de potasio con otros productos como el ácido sulfúrico y así me convierte en sulfatos. Aquí obtengo el sulfato de potasio, dijimos reaccionando muriato de potasio KCl y ácido sulfúrico. Bueno, tenemos otro material que se utiliza mucho, llamado, que es el sulfato de potasio y magnesio, que lo obtenemos de manera natural en minas bajo la superficie terrestre. El sulfato de potasio y magnesio es un producto llamado sulpomag, o también lagbeinita. Es un fertilizante que lleva magnesio y potasio, ¿verdad? Y además lleva azufre. Se obtiene también en minas, en depósitos minerales. De los países, ya sabemos que los más grandes son Estados Unidos, México, Rusia. Bueno, entonces se obtiene, además se purifica a través de diferentes procesos, pero como se obtiene de manera natural en las minas, se utiliza en agricultura donde no quieren utilizar químicos sintéticos, ¿verdad? En agricultura natural, agricultura orgánica, no, ellos no quieren usar, por ejemplo, productos a base de urea, cosas sintetizadas, sino que usan productos más naturales. Entonces usan este sulpomag. Igualmente usan la roca fosfórica, ¿verdad? O el KCl natural. Bueno, y los micronutrientes. ¿Cómo tenemos los micronutrientes? Los productos fertilizantes en base a micronutrientes se obtienen. Ingeniero, Diga, ¿puedes retroceder y dar un minutito para copiar la presentación anterior, por favor? aunque usted la puede ver en su plataforma, oye, ahí ya tiene su plataforma este material, lo puede revisar. Pero está bien, no hay problema. Usted quería ver el sulpomag, ¿verdad? Como les digo, ya les colgué este material de fertilizantes, todo esto de fertilizantes para que lo estudien. Y también los otros materiales que hemos visto, el tema de diagnóstico visual, el tema de la función de los nutrientes en la planta, también por favor lo estudien. Sus dos tareas que trabajamos, el lugar correcto y el análisis foliar, por favor ahí lo estudian también. Siempre revisen sus formas iónicas, porque esa es la clave para que se les facilite lo que viene, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se disocian los fertilizantes? Se hizo una tarea al respecto. Si tienen dudas, hoy podemos consultarlo, ¿verdad? Si tienen dudas, hoy pueden preguntar, no hay pena. Bueno, entonces, insisto, ya tienen esto en su plataforma. Ahí lo pueden ustedes ver. Entonces, pasamos a los micronutrientes. ¿Cómo se hacen los fertilizantes para micronutrientes? A mí a veces cuando los llevo a ver las plantas de producción me gusta que metan las manos, que toquen incluso las máquinas, se programa, se hacen mezclas físicas. Yo quiero producir una mezcla que tenga 15% de nitrógeno, 15% PO5, 15% de K2O. Ahí todo se programa automático y se tienen los volcanes de materiales.
y las máquinas levantan la cantidad que necesitamos y ya lo meten a una mezcladora. Un proceso de mezclado muy especial, ¿verdad? Tiene que estar bien mezclada. Si es una mezcla física, lo más mezclado posible. El material no tiene que ser compactado, no tiene que tener gran cantidad de humedad. Tiene su porcentaje de humedad todo, ¿verdad? Un 10, 11%, por ejemplo. Entonces, y ahí cuando ustedes llegan a visitar, pueden ver los volcanes de minerales y cómo se hace reaccionar, ¿verdad? Para producir estos fertilizantes. ¿Cómo hacemos los sulfatos? La mayoría de los sulfatos de zinc, de cobre, de hierro, de manganeso, se hacen al reaccionar el óxido metálico, el óxido de zinc, el óxido de cobre, el óxido de hierro, el óxido de manganeso. Los óxidos de ese metal se hacen reaccionar con ácido sulfúrico. Por eso se llaman sulfatos. Entonces, los óxidos de estos metales con ácido sulfúrico me van a producir sulfatos, que es una forma común de los micronutrientes. Hay sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de hierro, sulfato de cobre. Entonces, esos son los más comunes, ¿verdad? Entonces, el óxido metálico con ácido sulfúrico me da sulfatos de los diferentes micronutrientes. Entonces, esa es una de las formas comunes de micronutrientes que podemos aplicar en forma de sulfatos. Adelante. Bueno. Y la otra forma de los micronutrientes es en forma de quelatos. Un quelato. Realmente un quelato se refiere a una forma del micronutriente. Aquí tenemos el iron, el hierro, ¿verdad? Dijimos que el hierro podemos tenerlo disponible como sulfato de hierro, pero podemos tenerlo también como quelato de hierro. El quelato, entonces, no es más que el hierro con una sustancia, normalmente es un ácido, ¿verdad? El EDTA, el DTPA, el EDDHA. Normalmente son ácidos, como el ácido etilendiamino tetracético, ¿verdad? El ETA, por ejemplo. Entonces, un quelato es una forma, es una presentación de los micronutrientes que aplicamos a los cultivos, pero esta forma protege al elemento. Lo protege porque cuando un elemento químico llega al suelo, puede reaccionar con enzimas, con la solución del suelo, con los minerales, con el aire, con el agua, etc. Entonces se pierde mucho del elemento. Eso hace que tengamos que aplicar más. El quelato entonces es el elemento hierro, aquí lo tenemos, más, en este caso es ETA, ácido etilendiamino tetracético. Es una molécula, ¿verdad? Que lo que hace es que es como una tenaza. Agarra al hierro, lo envuelve. Aquí podemos ver el quelato ya de hierro, donde está la molécula de ETA más el hierro, ¿verdad? Entonces, como cuando nosotros nos ponemos una chumpa, una chaqueta para protegernos del frío, ¿verdad? Que no nos pegue el frío. En ese caso, el hierro está protegido contra las reacciones por múltiples elementos en el ambiente. Y de esa manera va a llegar a la planta. Obviamente la descomposición, existen en el ambiente enzimas que rompen esta estructura, no de manera inmediata, sino que tarda este proceso. Lo importante es que el elemento está más cerca de la planta y la planta lo puede absorber.
Va a haber pérdidas, obviamente, pero siempre va a ser más eficiente que si aplicamos el sulfato de hierro, ¿verdad? Estoy repitiendo, aquí tenemos el quelato de hierro. Muy bien, entonces, ¿qué es un quelato, jóvenes? ¿Qué es un quelato? No quieren puntos, ¿verdad? Perdón, ¿podría repetir? Es una versión del nutriente del elemento hierro protegido por una molécula. Muy bien, correcto. ¿Cuál es su apellido? Martínez Bach. Martínez Bach. Pac. Muy bien. Ingeniero, Diga. disculpe Adelante. una pregunta, tal vez no tiene nada que ver con el tema, pero me surgió la duda. Sí. ¿Qué elemento es el encargado de darle la dulzura a los frutos? ¿Qué elementos tendrán relación con los carbohidratos? ¿Qué elementos serían los que tenemos que aplicar en mayor proporción después de la floración, cuando las plantas están llenando? A ver, ¿quién me puede por ahí dar una idea? ¿Qué fertilizante es el que más aplicarían en las etapas finales? Porque ahí ya no queremos crecimiento vegetativo, no queremos biomasa, ahí queremos acumulación de carbohidrato, queremos equilibrio también en enzimas, porque si no hay enzimas, no hay transformación. Algo que ayude a la transformación de las biomoléculas. Hay un elemento que tiene que ver mucho con más de 80 enzimas en el fruto, ¿verdad? Bueno, en la planta en general, que ayuda a las transformaciones, a la acumulación, pero también tiene relación con el equilibrio osmótico, el equilibrio del agua, el equilibrio de las sales, hasta tiene que ver con la apertura de estomas. Correcto. Entonces, ustedes van a ver en los planes de fertilización que se aumenta la aplicación de potasio, especialmente en las épocas en que tenemos frutos, formación de frutos, queremos dulzura. Entonces tiene mucho que ver el potasio. Obviamente hay otros elementos que están involucrados. Se recuerda la translocación de carbohidratos. También el boro tiene cierto sentido, pero el boro es un micronutriente. Entonces el más importante en ese caso para las dulzuras se considera el potasio. Muy bien. Entonces ya vimos lo que es, ya estamos finalizando, jóvenes, porque hoy tenemos, bueno, un par de minutos más. Recuérdense, los micronutrientes que no están quelados o no están quelatados sufren reacciones inmediatas. Ya lo expliqué, porque hay muchos elementos reactivos en el ambiente. Les decía, la solución del suelo, elementos químicos que aplicamos, seres vivos, el oxígeno, el aire, el agua. Entonces los quelatos representan la vía más eficaz y a veces la única manera de hacer llegar los nutrientes de manera eficiente a la planta. Quelato significa quelos o pinza o tenaza, ¿verdad? Quelos es una palabra griega que significa pinza. De ahí viene la palabra quelato, ¿verdad? De quelos. Entonces, aquí vamos a tener al final un catión muy estable, muy protegido, que va a llegar con mayor seguridad hasta la planta. ¿Cuáles son los quelatos más comunes? Son los de hierro, de manganeso, de zinc y de cobre. Esos son los minerales quelatados más comunes, o sea, los micronutrientes más comunes que son quelatados. Y el agente quelatante, o sea, el quelato, la sustancia química que los protege, los más comunes son el hepta,
el DTPA y el EDDHA. Muy bien. Entonces, esos son los más comunes. Ahí les pongo los nombres, ahí lo tienen en sus presentaciones. El ácido etilendiamino tetracético, el pentacetato de dietilentriamina y el ácido 2-hidroxifenilacético. Esas son las sustancias quelantes más comunes, más importantes. Hay más, tenemos muchas más. Bueno, entonces, solo como contenido esta parte de fertilizantes, se recuerdan los componentes de un plan de fertilización. Ahí se recuerdan la dosis, la época de aplicación, cómo lo voy a aplicar, las formas más comunes y la fuente fertilizante. Ahí se recuerdan que los fertilizantes tienen una fórmula química, tienen una fórmula comercial, porque siempre se nos olvida, ¿verdad? Viene en su forma comercial normalmente como nitrógeno P2O5K2O y muchas veces los requerimientos para el cultivo nos los piden en elemento puro, en fósforo puro, o el requerimiento del cultivo nos lo dan en potasio puro. Por eso tienen que recordarse de las formas químicas que están trabajando. Porque si el requerimiento del cultivo me lo dan en potasio puro, obviamente lo tengo que convertir a K2O. Ustedes tienen ahí, siempre les agregué la tabla de los factores de conversión al final de la presentación, ahí vienen. Pero tengan su tablita, tengan su chivo ahí con las formas ahí con sus conversiones, ¿verdad? Cuando digo sus conversiones, diga. No, normalmente yo diría que todos los temas de fertilizantes, perdón, creo que me estoy quedando sin energía. La gran desventaja con muchos materiales que tenemos disponibles es que no pasan del 2% tal vez de nitrógeno. Imagínense, 46% a 2 a 3%. En algunos casos la gainaza llega un poco más alto. No estoy seguro en este momento, no tengo el dato, pero 6-7%. Entonces, la concentración de nutrientes en fertilizantes de origen natural es mucho más baja. La ventaja es que hay más humus. La ventaja es que mejoran las propiedades físicas y químicas del suelo. Sí, tienen entonces una riqueza mucho menor. Abonera, por ejemplo, en unos casos 1 o 2% de nitrógeno, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que de los mejores, el lombricompost, que lo hacemos de la coqueta roja, el exudado de lombricompost. Se pone estiércol, se ponen lombrices, las lombrices procesan, se comen todo el estiércol y lo convierten de una vez casi en humus. Y eso, al tenerlo húmedo, podemos recoger el purín, o sea, el agua, ¿verdad? El agua que se va al fondo del depósito, lo recogemos en recipientes. A veces eso sí tiene una cantidad más alta, un 15-18% de nitrógeno. Por eso es que es muy eficiente. Por eso en el Petén lo usábamos allá en Poptum, en la finca Isobel, los que son de Petén, ¿verdad? Entonces, eso sí es un poco más eficiente. Para los que trabajan agricultura sin agroquímicos, esas son sus opciones. Lombricompost, abonera, extractos a veces de plantas. En San Marcos, en algunos lugares de Comitancillo, por ejemplo, hay un grupo de productores donde yo he estado que se producen materiales a base de hojas de leguminosas para abonos foliares, y muy exitoso, ¿verdad? Entonces ahorran un montón de dinero. Entonces, se recuerdan, tenemos el ciclo del nitrógeno, cómo el nitrógeno está en el suelo, está en el aire, el ciclo del fósforo, cómo el fósforo se acumula, es extraído de los yacimientos
La fluorapatita, se recuerdan, la roca es extraída de las profundidades, pero los ciclos significan cómo el elemento se mueve en la naturaleza, en el aire y en el suelo. El potasio, cómo sale a la planta, lo extraen las raíces, después lo cosechamos, vuelve otra vez al suelo, se descompone, forma parte de la materia orgánica, se mineraliza. Bueno, el tema de qué son los fertilizantes. ¿Se recuerdan el fertilizante simple, binario y compuesto o complejo? Los simples, binarios, complejos, eso tiene que ver con la presencia de los 3 macronutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio. La presentación de los fertilizantes, algunos tipos de fertilizantes que existen. Ya hablamos del amoníaco, cómo nos ayuda a la fabricación de diferentes fertilizantes como la urea. Aquí tenemos el nitrato de amoníaco y ácido nítrico. Miren, aquí está el nitrato de amonio. El amoníaco y ácido sulfúrico, dijimos, los sulfato de amonio. Aquí ustedes lo pueden ver en sus notas. Fosfato monoamónico, diamónico. El UAN líquido, que no es más que urea, amonio y nitrato, tiene las 3 formas de nitrógeno disponibles, ¿verdad? El UAN líquido, así se llama ese fertilizante. Entonces mezclan urea, buscan cómo mezclar nitrato de amonio y agua, pero aquí están las formas disponibles de nitrógeno a través de urea, de nitrato y de amonio. En cuanto a fertilizantes foliares, existe la posibilidad de aplicar ureas vía foliar, pero que la urea no tenga más o que tenga una proporción menor a 2% de biuret, que biuret son 2 moléculas de urea fusionadas en el proceso químico de fabricación de la urea. Ese biuret puede dañar, es tóxico para las hojas, entonces no podemos utilizar, tenemos que tener cuidado con la fertilización foliar. Yo diría más que todo aunque se puede macronutrientes, pero yo diría más micronutrientes. Hablamos de fertilizantes fosfatados, ahí tienen ejemplos de fertilizantes. Interacción. Al hacer mezclas de fertilizantes, no mezclar elementos que lleven calcio con elementos que lleven azufre, porque dan sulfato de calcio, que es yeso. Tampoco mezclar calcio con fósforo, porque eso nos da algún tipo de roca fosfórica insoluble. Estos productos, tanto el yeso como la roca fosfórica, nos van a tapar los goteros, se precipitan, crean sedimentos, se pierde la eficiencia de los fertilizantes. Bueno, ¿cómo vienen los nutrientes en el saco de fertilizante? Por favor, ahí lo repasan. ¿Cómo convertir, por ejemplo, el fósforo de la forma oxidada a la forma pura? Y viceversa, aquí tienen la fórmula, denle vuelta a la fórmula. Fósforo sería igual a P2O5 dividido 229. Simplemente despejen el término que quieran ustedes utilizar. Revisen este par de pensamientos que les puse ahí en forma de problemitas. Resuelvan también estos 2 cuadritos. Aquí les puse la tabla completa. Tengan su archivo a la mano, ¿verdad? Para cualquier cálculo. ¿Por qué es necesario? Es algo que tenemos que saber. Nosotros nos estamos preparando para el futuro, no necesariamente solo para un examen, porque después me toca a mí recomendarlos y ustedes estuvieron conmigo en el curso, entonces yo sé que ustedes manejan esta información. Los que a veces no han estado en el curso, a veces me están preguntando, mire, ¿y cómo interpretamos algo? Yo no sé qué pasó, ¿verdad? Con algunos, porque a veces somos despreocupados, no estudiamos a conciencia, ¿verdad? Pero hay que prepararnos a conciencia. Bueno, entonces, ahí tenemos el material. Ahí están las indicaciones en la plataforma. Traten entonces, jóvenes, de estar preparados y nos vamos a ver el día lunes. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Si tienen alguna pregunta, por favor.
Inge, a mí me quedó una duda. Diga. Con los que reaccionábamos los metales para pasarlos a quelatos, estos compuestos, por ejemplo, el EDTA, ¿son de origen natural o sintetizados? Normalmente, bueno, existen diferentes, normalmente son sintetizados. Hay sintetizados y hay también de naturaleza pura. Estaba buscando por ahí la imagen. Vamos a ver. Y recuérdense que hay sintetizados de origen químico y también de origen orgánico, ¿verdad? Pero normalmente son productos sintetizados, normalmente. Lo importante para nosotros es que podemos escoger. El EPTA es uno de los, tal vez de los materiales más utilizados, de los más eficientes, ¿verdad? Y esto tiene una gran connotación porque no es solo en la industria agroquímica de cultivos que se utiliza. Si ustedes hacen un examen de sangre, se utiliza EPTA también para proteger ciertos minerales de la sangre para poderlos analizar y que no se pierdan en reacciones, imagínense. O sea, no son productos únicamente utilizados en la producción agrícola. Tienen diversidad de usos en la industria en general, en las ciencias médicas especialmente, diría yo, para que lleguen los medicamentos directamente al interior del organismo. Se utiliza un montón de quelantes también en medicamentos. Yo diría, hay de estos materiales, no sé, fácilmente hay unos 30 materiales diferentes. Pero normalmente son sintetizados, son purificados químicamente, ¿verdad? Para que tengan mejores propiedades. Y obviamente hay de origen químico, sintético y sintético de naturaleza orgánica también. Muy bien, más preguntas, jóvenes, en relación a cosas que hemos trabajado. Y si no, pues lo vamos a dejar por ahí. El próximo día, por favor, ¿se recuerdan de sus exposiciones? Seguimos con las exposiciones el próximo día de clase, porque tenemos clase el día lunes, ¿verdad? Entonces, pasen buen día, jóvenes, y que estén bien. Estamos en contacto. Feliz día, ingeniero. Feliz día. Excelente día, Utilicen su ingeniero. plataforma y estudien. Hasta luego. Feliz día, ingeniero. Feliz día. El examen igualmente va a ser por Teams, ¿oyen? Igualmente por Teams. Igualmente.